Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Esta es la clase número 17 de Filosofía. Con nosotros está la hermana Romina Sagaglioni. Y bueno, antes de iniciar queremos orar. Y bueno, oremos un ratito. Amado Señor, te damos gracias, papá, por esta tarde, por este momento. Gracias, Señor, por las vidas que están acá presentes. Te pido que sigas poniendo en ellos ese corazón, Señor, tan gozoso, Señor, de querer conocerte más y más, papá. Te entregamos esta tarde, Padre, esta clase, y bendice la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. En nombre de Cristo Jesús, papá. Amén. Gracias, hermana Romy, por acompañarnos el día de hoy. El espacio es suyo, así que adelante, por favor. Gracias, Carlita. Bueno, para comenzar, saludarles a todos. Espero que estén bien. Bueno, le contaba a Carlita, estoy pasando por una gripe, de esas gripes aquellas que te cogen una vez al año, pero que casi te matan. Entonces, si es que por ahí se me sale una tos, estornudo, o esas cosas, me disculparán. Trataré de silenciar apenas sienta que me viene. Pero eso, si la voz está media rara, también es la gripe. Estamos, dice Nico. Eso. Bueno, hubieron ahí un par de cositas y por X motivo no se grabó la clase anterior, ya que era la clase número 17. Así que esta clase va a ser un poco rebobinar a lo que vimos en la clase anterior y un poco avanzar a lo que va a ser ya nuestra próxima última clase. Eso nos va a ayudar un poco a profundizar ya durante esta clase en algunos temas que quizás para ustedes quedaron inconclusos, podemos charlar un poquito más. Yo de todo corazón les voy a pedir que interactuemos mucho, que me ayuden un poquito con eso, porque mi voz, como estoy media con gripe, mi voz está media sensible, ¿sí? Lo otro por decir es que la clase de hoy, la hermana Carla dijo que podía llegar a durar hasta 1 hora y media. Así que eso está perfecto. Así participamos, podemos indagar en algunas otras cuestiones. Por ejemplo, esta clase la vamos a repetir de la clase anterior. Y el tema siguiente es descartes y racionalismo. Entonces podemos profundizar también en eso. Si quedan dudas, la continuamos en la próxima clase. ¿Estamos bien así? ¿Alguna duda en cuanto a la clase? Perfecto. No, Vamos a comenzar. Ah, Moisés, dime. no, era para decir, sí, no hay duda. Todo está claro. Muchas gracias. Gracias a ti, Moisés. Ok. Voy a compartirles la... A ver. No les voy a compartir pantalla mejor. A ver. Habíamos dicho que estaba la postura de Pelagio y la de Agustín. Vamos a repetir un poco lo que eran los puntos de Agustín, ya para las personas que no pudieron estar y para que quede en el registro de la grabación. El primero de los puntos de Agustín va a ser el libre albedrío. ¿Alguien que quiera decir algo sobre el libre albedrío? Tipo spoiler, porque nosotros ya lo habíamos hablado. El libre, Bueno, el libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano para poder decidir en libertad lo que quiere hacer, lo que quiere buscar, lo que quiere aceptar. Es la capacidad de decisión que tiene el ser humano, esa libertad de poder decidir lo que está bien y lo que, bueno, no lo que está bien y lo que está mal, sino lo que puede ser y lo que no puede hacer. Lo que decide aceptar o lo que no decide aceptar, lo que decide creer o no creer. Es decisión del ser humano y tiene la libertad para decidirlo. Perfecto, Moisés, muchas gracias. Nico. creo que hay un asunto que ha estado rondando sobre mi mente alrededor de este tiempo y es el hecho de que algunos utilizan el término voluntad porque realmente libre albedrío no tenemos, ¿no? Si definiéramos que estamos bajo la depravación total, no podríamos escoger libremente a Dios.
pero es un tema, pues digamos, de debate, ¿no? Entonces, algunos utilizan el término voluntad para decir que realmente es la voluntad la que elige, pero no es como que tú puedas elegir a Dios. Y es un tema bien complejo, creo yo. No tengo como total claridad al respecto. Sí. Bueno, en, disculpa si puedo hablar. Sí, muy genial. Al respecto a lo que dice Nico, bueno, según yo entiendo lo que vimos de Agustín de Hipona, San Agustín, creía que el ser humano estaba verdaderamente corrupto, depravado totalmente. Sin embargo, eso no quita la opción del libre albedrío, porque aunque tú no puedas decidir hacer el bien, porque naturalmente tú eres un ser pecaminoso y completamente corrupto, puedes decidir entonces qué mal hacer. Puedes decidir entre mentir o asesinar, entre ser infiel o no serlo. Eso puede decir incluso cuál mal menor o cuál mal mayor. Ahí tienes decisión igual, ahí tienes libre albedrío para decidirlo. Si no puedes decidir el bien porque tu naturaleza no lo impide, puedes decidir qué mal hacer y qué mal no hacer. Claro, hasta ese punto es excelente, pero diríamos que somos libres al hacer el mal. Yo creo que la verdadera libertad está en hacer el bien. Cuando no hacemos el bien, estamos yendo en contra de lo que es bueno, agradable y perfecto, como en contra de todo lo bueno, ¿no? Entonces, más bien diría que somos esclavos del pecado. Bueno, pero ese es lo que he entendido de la postura de San Agustín, porque también está la gracia, pues que la gracia, según San Agustín, nos permite a nosotros, aun siendo malos por naturaleza, poder hacer bien solo por la gracia de Dios. Esa gracia irresistible que tiene con el ser humano y nos permite pues hacer el bien. Al final no creo que seamos esclavos como tal del pecado. En esto quiero decir que somos primeramente seres creados por Dios y por lo tanto nuestro único dueño es Dios. Sin embargo, nos hemos vuelto nosotros mismos a través de nuestra caída, esclavos de nuestros propios deseos, pasiones carnales. Y en esta depravación total del ser humano está la gracia que nos permite a nosotros poder escapar de esa esclavitud que nosotros mismos nos hemos puesto para poder estar en la gracia y poder hacer el bien, poder vivir en santidad. Eso es lo que yo entiendo. Ahí, Moisés, en lo que acabas de decir, hay algo muy importante que quiero destacar, porque es el concepto de libertad, ¿no es cierto? Somos llamados a ser libres. Y revisando brevemente una definición entre lo que es la libertad y el libre albedrío, la diferencia es que la libertad es poder hacer lo que yo quiera, ¿ya? Es un poder escoger entre algo que nosotros podemos hacer. Y el libre albedrío incluye más una posibilidad de poder elegir lo que yo quiera, ¿ya? Uno es lo que yo hago y lo otro es lo que yo quiero. Entonces, como bien dice Moisés, somos llamados a hacer el bien, ¿sí? Ahora, no perdamos el enfoque de que Agustín tenía una corriente filosófica específica, y por eso es que él va a confrontar el tema de el libre albedrío, y como dice Nicolás, Agustín justamente va a tener esa postura al decir de que es imposible de que nosotros, por medio de nuestra libertad, queramos buscar a Dios o acercarnos a Dios naturalmente, porque ese mal que habita en nosotros, la verdad nunca va a buscar la santidad, ¿ya? Ojo, estamos viendo la postura de San Agustín, de Hipona. No estamos hablando realmente lo que sea correcto o no correcto desde la Biblia, porque yo les mencionaba en la clase anterior, tenemos dos posturas dentro de lo que es la teología, que van a ser como las más influentes, que es calvinismo y arminianismo. Yo les dije, una cree ciertas cosas del libre albedrío y otra cree que en realidad no existe. Una va a creer en la postura
casi toda la postura de San Agustín, y otra va a ser un poco más de la postura de Pelagio. ¿Sí? Nosotros estamos estudiando como posturas, porque luego todas estas posturas van a tener una evolución dentro de lo que es la historia cuando empiezan a llegar nuevos personajes, y eso va a ser modificado y va a ser lo que actualmente encontramos como calvinismo o arminianismo, pero van a cambiar diferentes cuestiones filosóficas, también históricas y teológicas. Por lo tanto, no desenfocarnos en que estas son solo posturas de dos personajes. ¿Sí, Nico? Sí, creo que lo que yo mencionaba la clase pasada es que yo veo que hay un balance cuando nosotros vemos el molinismo, porque en el molinismo no se niega la responsabilidad del hombre, ni como ese albedrío, vamos a decirlo así, pero tampoco se niega como esa soberanía de Dios al escoger. Entonces tenemos como un equilibrio y un balance cuando nosotros vemos el molinismo. No sé si es lo más cercano a la Biblia, pero por lo menos hay un balance entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, que son como los dos temas a tratar cuando se habla siempre de este tema. Entonces, yo lo plantearía así. Ahora sí, perdón. ¿Sabes qué, Nico? En el libro de Moisés, 656, que estaba dentro de lo que es una Biblia de una secta, ¿ya? No diré el nombre de esta secta. Tienen un libro que se llama Moisés. Según ellos, Dios le dice a Adán, les concedo el discernir el bien del mal, de modo que son sus propios agentes. Es interesante porque desde esta perspectiva, si fuera real, ya porque esto es un libro no tiene valor histórico, mitológico, entonces, si esto fuera real, veríamos que realmente existe el libre albedrío desde alguna perspectiva en la que Dios le da a escoger a la gente, ¿sí? No perdamos, chicos, recordemos que hay un libre albedrío que algunos piensan es solo moral, otro ético, y está el espiritual, ¿sí? Porque ahora todo se separa. Desde lo espiritual, sí, podríamos decir que nosotros tenemos cierta decisión en lo que dejamos afectar a nuestra vida y en las cosas que no. A ver, alguien está escribiendo y yo no entiendo qué dice. Aquí me perdí, porque Diego dice, habla del molinismo, pero no Creo entiendo. que ¿Quién, el hermano quién habló de Diego, molinismo? yo hablé de molinismo. Yo. Ah, ok, ok. Sí, yo me Sí, perdí, dije, ¿qué pasó aquí? Yo no le he sí. dicho nada a los molinistas. No, es por el asunto que yo planteaba de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, que el molinismo plantea como un balance en el cual ambas cosas trabajan. Sí, es como yo lo veo como una posición intermedia entre el arminianismo y el calvinismo. Eh, Sin embargo, claro, lo que dice el hermano Diego es que el elemento, digamos, clave en el molinismo es el conocimiento medio, ¿no? Que ellos proponen que hay un conocimiento medio y ese es como el punto, digamos, más fuerte del molinismo. Ok, ahora sí, ya Nico me quedó claro. Yo, claro, vi el mensaje y dije, aquí, ¿qué pasó? Algo se salió de control y ya no me di cuenta. Okay. Yo sin querer ofender ni a los arminianos ni a los calvinistas y se me salió un molinito y dije, ¿qué pasó aquí? Ok. Bueno, como hablamos con estas cuestiones, eh, cabe mencionar, hay ciertas personas que en este tema del libre albedrío también lo llevan a cuestiones más espirituales, en el plano, a ver, ¿cómo decirlo? Más, ¿cómo decirlo sin ofender? ¿Viste esta gente que dice que eres como
poseído por el Espíritu Santo, porque no solo puede ser poseído por un demonio, también puede ser poseído por el Espíritu Santo, ya que es una cuestión media marcionista, en la que el Espíritu Santo te coge, no te suelta, y tú giras como trompito, y ahí pasan ahí una clase de eventos a plano espiritual. Y hay gente que explica, se los cuento, porque ustedes tienen que estar al tanto de cómo van las doctrinas en algunas partes. Y ellos dicen que esto está relacionado con el libre albedrío, y que nosotros como cristianos no tenemos libre albedrío. Porque el Espíritu Santo, cuando te quiere poseer, te posee. Y lo mismo sucede cuando ciertos cristianos dicen que una persona que cree en Dios, un creyente, puede ser poseído por un demonio. ¿Ya? Base teológica no hay, no existe porque no es bíblico, pero también está relacionado a esta cuestión del libre albedrío. Ya, se los dejo ahí, no voy a profundizar porque eso ya se los dejo para ustedes y ustedes investigan al hereje que cree estas cuestiones, ¿ya? Bueno, vamos a dejar como concluido el tema del libre albedrío. Cada uno dio ahí, entre Nico y Moisés, su percepción del libre albedrío. Yo no voy a profundizar mucho porque ya lo habíamos tocado, ¿ya? Ahora, un punto importante va a ser, Normita, dígame. Nada más para, como dijo que ya va a terminar ese tema, dar mi punto de vista, ¿verdad? Acerca del libre albedrío, siempre tener en cuenta lo que es la voluntad, porque muchos de las personas que no tienen un punto de referencia al hablar del libre albedrío, pues no toman en cuenta que cuando nosotros hablamos de voluntad, estamos hablando de nuestra capacidad evolutiva que nosotros creemos que Dios nos la dio. Y cuando nosotros nos expresamos acerca del libre albedrío, muchas personas lo toman de otra manera. Entonces, cuando nosotros empecemos pues ahora sí que a platicar con alguien acerca de este tema, aclarar primeramente de qué tipo de voluntad estamos hablando para que las personas no se confundan. Y en eso que usted mencionó acerca del aspecto moral y espiritual, aún más por el tipo de personas que nos podemos topar en nuestras iglesias. Tanto, Normita, muchas gracias. Y como dice Norma, el tener cuidado con el tema de la voluntad, ¿sí? No olvidemos que hay diferentes voluntades, la voluntad permisiva y la voluntad directa, que tiene que ver con la voluntad, perdón, con la voluntad perfecta del propósito divino, ¿ya? Hay que tener ojo con eso. Ok, vamos a continuar. El segundo puntito que vamos a ver es el pecado espiritual, ¿ya? Agustín decía que el pecado es una cuestión espiritual, más que física. Recordemos que había corrientes filosóficas en las que decían que lo que está malo en nosotros es el cuerpo. Entonces lo que se ve afectado es el cuerpo, la carne y lo material. Agustín va a decir que eso va mucho más allá de lo físico, va a lo espiritual. Va a decir que el pecado va a hacer un daño directamente a lo espiritual. Dijimos que esta cuestión era complicada porque en la filosofía lo que se creía era que la parte espiritual realmente era lo único puro que había en el ser humano. Entonces, si viene Agustín y nos explica que el pecado va a ser algo que va a afectar en la vida espiritual del ser humano, entonces nos quedamos sin nada. Entonces ya no hay absolutamente nada que se pueda salvar o que podamos decir que es bueno o santo dentro del ser humano, ¿ya? Porque la parte espiritual, recordemos, es esa emanación directa de Dios, es lo único bueno que puede haber en el ser humano. Algo que quieran acotar a esto, que estén en contra, estén a favor, que hayan leído, escuchado.
Ahora sí, volví, perdón. ¿Algo que quieran? Ahí está, Normita. Me salvaste. Lo que pasa que ahí me llama mucho la atención el aspecto de la culpa, ¿no? Cuando el pecado, aceptamos que el pecado afecta nuestra parte espiritual y vemos también, lo vemos también en la figura de Satanás, ¿no? Que dice la palabra de Dios, que cayeron en un pecado tan grande, o sea, que su espíritu mismo sufrió. Pero nosotros hablando acerca de nuestra parte espiritual, si es lo único puro que tenemos, según lo que yo he escuchado por ahí, el hombre cae en eso que mencionó nuestro hermano Nico, en esa depravación total, sin tener ninguna esperanza. Y al final de cuentas, eso es lo que nosotros predicamos mediante el Evangelio, que el hombre pues no tiene armadura, nada que lo proteja, nada que lo sustente, sino solamente Dios. Y esa es la parte medular, ¿no? Del evangelio que nosotros predicamos. Y eso es algo que a mí me llamó aquí la atención, porque si el pecado nos deja sin esa esperanza en nuestra propia humanidad, pues al fin de cuentas eso es lo que nosotros creemos. Muchas gracias, Normita. ¿Sabes qué es muy importante en el ser humano, a modo sociedad, el tener una esperanza? Ya esto está comprobado desde la sociología y la antropología. Es muy necesario que dentro de una nación, dentro de una cultura en general, exista una esperanza de cambio. Incluso en la época de Charles Darwin, cuando él apareció con esta cuestión de que el ser humano evoluciona para mejorar, es lo que ellos necesitaban en esa época. Habían venido tantas guerras, tantas pestes, terminando un montón de conflictos desde lo religioso, y la única explicación o esperanza que se podría ver era que el ser humano cambiaba, que de alguna forma el ser humano pudiera evolucionar y cambiar esa maldad que había. Siempre va a ser importante la comprensión de una esperanza, incluso desde lo bíblico también. Si nos vamos a, como dice Norma, el concebir una humanidad que no tiene esperanza a futuro, que no tiene esperanza en algo más allá de la muerte, la verdad es una vida súper vacía. Porque la vida es muy corta y el no tener una esperanza más allá de la muerte es algo realmente crudo, porque si nos ponemos a pensar, o sea, trabajamos, vivimos, disfrutamos poquito tiempo de lo que deberíamos. Sí, acá la mayoría son latinoamericanos, sabemos que tenemos una carga horaria de trabajo muy diferente a la de otros países, pagos muy diferentes, por lo que nosotros no podemos tomarnos tanto tiempo de vacaciones, no podemos quizás disfrutar un poco la vejez como en otra cultura, y además que te digan que cuando tú mueras, hasta ahí llegó todo. O sea, yo me volvería loca, porque sin una esperanza de algo mejor, la verdad no tendría mucha lógica esto de la vida. Así que como dice Normita ahí, lo más importante siempre es tener una esperanza, y es lo que se busca desde las filosofías. La esperanza de encontrar la verdad, de encontrar algo más allá de un vínculo que podamos lograr con ese ser creador perfecto y despojarnos del mundo material. En resumen, lo que es la filosofía. ¿Ya? ¿Algo más que alguien quiera acotar? Yo tengo una duda. Dígame, Nico. ¿Cómo entenderíamos nosotros, por ejemplo, cuando Cristo nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? O sea, ¿libres para qué? ¿Cómo encontraremos la verdad? ¿Qué sería la verdad? Yo por lo menos lo entiendo como que Cristo es la propia verdad, pero no sé cómo lo entiende usted, profe. Sí, Nico. La verdad es que muchas veces se
ha dicho que cuando Juan habla de la verdad, y mucha gente lo cita al predicar, evangelizar, lo lleva a diferentes cuestiones. Lo lleva al evangelio, lo lleva a una religión, a una creencia, pero como le explicaba al comienzo de esta materia, Juan va a ser muy filosófico. Sus respuestas van a ir directo a los filósofos. Él siempre dice, ¿quién es la verdad? ¿Ya? Incluso este no es el único pasaje de Juan en el que él habla de la verdad. Entonces, vemos que va dirigido directa y concretamente a Jesucristo. Sí, Juan va a ser muy cristocéntrico en cuanto a su mensaje para el mundo de la filosofía. Él es la verdad, Él es el logo, la palabra encarnada de Dios. Él va a dar una cátedra perfecta para la filosofía y en cuanto a su doctrina, ¿ya? Lo mismo va a ser Pablo, pero desde el punto de vista dualista. Entonces, para tu respuesta, Nico, sí, Juan habla directamente de la verdad como Jesucristo, punto de verdad. Agustín de Hipona también va a hacer esa diferenciación. Agustín va a hablar que la verdad va a ser, va a ser Dios. Es más, a ver, por acá yo había dejado una frasecita que le escribí. A ver, por aquí yo les dejé un par de frases de Agustín y dentro de esa estaba... Agustín va a buscar la verdad absoluta, como muchos filósofos, ¿sí? que vimos, nombramos algunos en las primeras clases. Dentro de esas cosas, Agustín va a decir que tiene que, para que algo sea real y sea la verdad absoluta, tiene que cumplir algunos requisitos. Tiene que ser inmutable y algo eterno, algo que no pueda cambiar, ¿ya? Algo que no sea modificado. Porque si se modifica, entonces, ¿qué tanta verdad es? Y San Agustín va a decir que lo único que es inmutable, eterno, que no cambia ni se modifica, va a ser Dios. Entonces, esa va a ser la verdad para San Agustín. Lo mismo que encontramos en Juan. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir con el siguiente puntito de San Agustín. Y es orgullo, soberbia, pérdida de libertad y pureza original. A ver. No, me equivoqué, perdón. Nada que ver. Es la voluntad mala y mente carnal. ¿Sí? Como veníamos hablando hace poco, la voluntad del ser humano va a ser mala. ¿Por qué? Porque Agustín dice que nosotros venimos con el pecado original. Nuestras mentes están caídas, ¿ya? Y por lo tanto, si nuestra mente está caída, nuestra voluntad va a tender a hacer lo malo. Por una cuestión de naturaleza. Aquí les voy a dar el chance de que charlemos un poco de esto. Aquí hay alguien que tenga algún conocimiento de psicología o psicoanálisis. Hasta psiquiatría no ayudaría. ¿No? Ok. Ok. Hay una cuestión filosófica bastante interesante que es, bueno, que ha tenido ciertos conflictos dentro de lo que es la teología y algunas ramas más conservadoras, ¿ya? Y es la mente. ¿Nosotros somos realmente buenos o somos realmente malos?
es que un ser humano puede llegar a ser un monstruo desde su mente. Hay Nicolás que dice, ¿cómo estudiaste psicología? No estudié psicología, Nico, yo estudié psicoanálisis. Ahí va para todo el grupo. Es interesante porque hay gente cristiana que sostiene que nosotros somos buenos, ¿ya? Nosotros somos buenos, sí, somos pecadores de cierto punto de vista, pero nosotros somos buenos, santificados para hacer lo bueno y toda esta cuestión. Pero hay cosas que yo a veces no me explico, y es que a veces podemos estar orando, la gente que hace ayuno, la gente que se consagra mucho a alguna religión, los budistas que se van a sus monasterios y todo esto, pero aún así hay algo dentro de ti que te va a inclinar a hacer el mal. Y no estoy hablando de posesiones satánicas, no es que viene un demonio, te posee y dice, Romina, vas a mentir hoy durante todo el día. No, mentimos porque somos unos mentirosos, porque somos pecadores. Ahora, hay que tener ojo con el tema de la justificación. A veces somos tan santos y estamos en una esfera espiritual tan alta, más grande que la Torre de Babel, en la que no percibimos que realmente venimos con el pecado original, en la que no percibimos que nuestra mente es pecaminosa de origen. Y a esto es lo que va a apuntar San Agustín, porque en la época de Agustín estaba el apogeo de que la gente se iba a sus seminarios, se iba a sus retiros a vivir a la montaña y eran consagrados para Dios desde pequeñitos hasta que morían allá en la punta de la loma. ¿Eso los hacía más espirituales? No. Hacía que sus conductas fueran quizá un poco más direccionadas hacia el bien, quizá. ¿Sí? Pero lo que a nosotros nos juega en todo lo que es la parte de filosofía de vida va a ser la convivencia con el otro. ¿Ya? Y a esto es lo que va a apuntar Agustín. Nosotros somos malos de naturaleza. Estamos con mentes reprobadas, como dice Pablo. Entregados a mentes reprobadas. ¿Qué opinan ustedes? Quiero escucharlo a ustedes. Después vayan a decir, ay, la profe Romy dice que somos todos malos, que no tenemos vuelta. No se vayan a suicidar, por Dios, por favor, solo es una clase. Estamos hablando de la maldad, pero después ya vamos a hablar de la gracia y la justificación por fe y todas esas cosas. Bueno, ¿puedo hablar? Sí, Moisés, dígame. Bueno, como es una opinión, en este tema pienso que es verdad que el ser humano tiene mentes depravadas, mentes perversas, tiene mal, naturalmente sí, pero no podemos decir, por ejemplo, que un niño de 5 años tenga una mente depravada y quiera hacer el mal, aunque puede hacerlo, pero no tiene una mente tan depravada, por ejemplo, como un adulto de 40 y tantos años que ya ha vivido la vida, ha experimentado en ella, ha visto los placeres de la vida, tanto buenos como malos, y está en su decisión si quiere ir a esos placeres malvados o abstenerse a ellos. Hay varias cuestiones que se pueden analizar porque el ser humano está tentado a hacer lo malo. En muchas ramas de la sociología, incluso en la filosofía, aunque seamos naturalmente malos, hay culturas y sociedades que se crean a partir de principios y valores que pueden evitar que el ser humano, aún con su naturaleza, pueda hacer el bien y no tanto mal a los demás.
por eso existe el derecho, pues, las normas y las leyes para regular al ser humano en su conducta natural y evitar que dañe a otros. Siempre va a haber personas que rompan dichas leyes, siempre va a haber personas que rompan dichas normas morales y puedan dañar a los demás, es verdad, pero el ser humano, aún con ese tipo de naturaleza, siempre de alguna u otra forma ha buscado tener paz, tener justicia y orden para él mismo y con los demás, buscar el bien. De alguna u otra forma, si queremos buscar la verdad, buscar el conocimiento, buscar entender las cosas, buscar el bien, entonces no puedo decir como tal que el ser humano en su totalidad sea malvado o perverso, sino que en una parte de él ha sido llamado para buscar y obrar en bien, obrar en virtud, obrar en verdad, buscar la verdad, buscar hacer el bien junto con los demás, aunque falle en el recorrido, sí, pero hay personas que, que aceptando la realidad como tal y aceptando que tienen defectos y tienen errores que pueden llegar a ser malvados, también pueden hacer bien, pueden mejorar, pueden acatar dichas leyes, dichas normas para poder vivir en justicia, poder vivir en paz con los demás, aunque no siempre va a ser perfecto. Por ejemplo, una persona que es naturalmente malo, sí, ha cometido errores, sí, pero trata de también hacer el bien, trata de ayudar a los demás, trata de seguir las normas de la sociedad para no dañar a otras personas. A diferencia, por ejemplo, de un asesino, un criminal o un psicópata que se le ha dado la oportunidad de hacer el bien, se le ha dado la oportunidad, la ayuda necesaria, pero aún así busca hacer el mal, busca y sigue haciendo el mal. Ya todo ser humano es distinto, todo ser humano es especial, aunque tengamos la misma naturaleza, creo que cada ser humano tiene la libertad para poder obrar bien, para poder hacer el bien y evitar lo más posible hacer tanto mal o dañar a los demás. Ser lo menos corrupto posible, pienso yo, en estas situaciones. No digo que nunca va a hacerlo, pero digo que puede disminuir su corrupción, su maldad, para poder reemplazarlo haciendo el bien. Es mi opinión. Muchas gracias, Moisés. Normita. Mi opinión abarca varios puntos de lo que también dijo nuestro hermano Moisés acerca de que esa maldad en verdad está enraizada en el corazón del ser humano. Y yo la verdad crecí en un entorno católico donde se cree que los niños son inocentes pero aún así los bautizan y para quitarles ese pecado original. Entonces, nosotros vamos a aclarar esto de que no hay inocentes. Cuando la Biblia relata que aún antes de nacer ya nos conocía, ya sabía cómo íbamos a ser, él ya sabía todas las cosas y por lo tanto, si nosotros quisiéramos autojustificarnos, como sé que vamos a ver lo de la justificación, pero si quisiésemos autojustificarnos, pues no podríamos. De hecho, ahí entra un poquito lo que es la salvación de las personas que nunca van a escuchar el nombre de Jesús y nunca han escuchado el Evangelio, porque ahí entra lo que decía el hermano Moisés. Tú puedes intentar tratar de no hacer nada malo, de hacer todo lo correcto, de acuerdo si tu cultura te ayuda o no, pero finalmente la Biblia nos aclara que no hay personas buenas y sin embargo su justicia va a ser aplicada correctamente aún en esas personas que no conocen el Evangelio, que no conocen las leyes de Dios, porque son ley para sí mismos. Entonces, ahí entraría más que nada lo de la conciencia, que ya lo habíamos abordado antes, y ese es mi punto de vista. Personal, ahora que estoy tomando el otro curso del hinduismo, ellos se esfuerzan en las buenas obras porque quieren en su próxima reencarnación subir de casta y muchas cosas, pero
lo único que hacen es aumentar, ahora sí que su pecado, porque lo hacen por conveniencia, no lo hacen como nosotros que lo hacemos de corazón y por amor al prójimo. No, ellos lo hacen, esas buenas obras para pues, autojustificarse. Y entonces el ser humano es naturalmente malo, pero sí hay una oportunidad y eso lo vemos en cuanto a la salvación de los que no conocen la ley de Dios. Muchas gracias, Normita. Qué lindo, me encantó. Me encantó, me encantó tu intervención. ¿Quién va primero, Diego o Nicolás? Diego. Ok, Diego, te escuchamos. Hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Diego Patainares, un gusto. Gracias por el curso que estoy impartiendo. Quería hacer un pequeño comentario con respecto a lo que dijo el hermano Moisés. No sé si se me escucha bien porque estoy con un poco de bulla alrededor. ¿Se me escucha bien? Sí, Diego, está bien. Sí. Bueno, básicamente creo que habría que diferenciar el hecho de que nosotros somos imagen de Dios. Entonces, al poseer la imagen de Dios o algo que somos, entonces eso no se perdió, ¿no? Con la caída. Eso explica mucho de nuestras habilidades, de nuestra capacidad de adaptación, raciocinio, que obviamente la gente muchas veces utiliza para cumplir las normas, porque sabe que hay un castigo, porque sabe que es lo más lógico, etcétera. Pero eso no quita la inhabilidad, ¿no? La doctrina de la inhabilidad humana, o también llamada depravación total, que hace que nos inclinemos hacia el mal, ¿no? Hacia desobedecer principalmente la ley de Dios, ¿no? Y bueno, es algo que Pablo dice en Romanos 3, ¿no? ¿Aló? Hay de 3 a 5 días, hay urgente, hay de... Perdón. Escuché un... ¿Aló? No sé. Adelante, hermano, adelante. Sí. Mi punto es que si nosotros mantenemos esa tensión, ¿no? De que tenemos la imagen de Dios y eso nos da cierta dignidad, cierto estatus, pero a la vez la depravación total que nos hace totalmente conocidos y dependientes de la gracia de Dios, podría explicar esta aparente paradoja, ¿no? Estos comportamientos que hablaba el hermano Moisés. Eso nomás quería decir. Ok, hermano Diego, muchas gracias. Nico. Creo que hay una precisión importante que intentó hacer el hermano Moisés, sin embargo no fue preciso con los términos. Y cuando uno establece el asunto de total y absoluto, a veces suele ser un poco difícil, porque nosotros decimos que la depravación es total, pero total no quiere decir que somos tan malos como podemos ser. Total solamente está diciendo que es la totalidad del ser. O sea, que afecta nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, que afecta aún nuestras mejores intenciones, vienen con una mala voluntad. Solamente es bueno por la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entendemos que aunque no somos tan malos como podemos ser, que sería absoluto, una depravación absoluta, nosotros no creemos eso, sí creemos una depravación que va a ocupar todas las facultades y todas las áreas del hombre. Entonces es bien importante como aclarar eso, ¿no? Porque siempre podemos caer en una tendencia a decir cosas que de pronto no son correctas con buenas intenciones. Muchas gracias. Ahí está Nico, muchas gracias. Interesante, interesante las opiniones de ustedes en cuanto al tema. Me gustó porque cada uno puso algo diferente de lo que decía el otro y se iba complementando genial. Así que muchas gracias por sus opiniones. Me encanta escucharlos. Soy como su fans.
Bueno, con eso vamos a concluir el tema de la mente carnal y la voluntad mala. En cuanto al pecado original, que va a decir Agustín, va a estar muy ligado al tema del bautismo. ¿Ya? Él va a decir que el bautismo es el medio de gracia que quita el pecado original. Eso va a decir Agustín. ¿Ya? Como el bautismo es el medio que quita el pecado original, es por esta razón que, como decía Normita, se bautiza a los niños, ya para borrarles el pecado original. Por eso se les bautiza cuando pequeños y no cuando grandes. En algunas religiones, ¿sí? Los reformados también lo hacen, y es por una cuestión más de aceptarlo dentro de lo congregacional, ¿ya? Es diferente el punto de vista que le dan, a diferencia del catolicismo, por ejemplo, que es el borrar el pecado original. Para ellos es más algo congregacional, de aceptarlo dentro como parte de la institución. De todas formas, no encontramos base bíblica para esta liturgia o ritual, no encontramos. ¿Alguien que quiera decir algo en cuanto al bautismo? ¿Te borra el pecado original, no borra el pecado original? ¿Qué opinan ustedes en cuanto a la liturgia del bautismo? ¿Han participado de algún bautismo de infantes? ¿Qué opinan? Dime. Bueno, mi caso va a ser muy particular porque, a diferencia del común, yo me bauticé como a los 10 años por el catolicismo y fue ya una decisión un poco más consciente, ¿no? Eh, Sin embargo, sé que la mayoría de los bautismos, en cuanto a la religión católica, se hacen es para quitar el pecado original y no realmente porque sea un asunto, digámoslo así, eh, de creer y de ser una profesión, ¿no? Entonces, un punto interesante que yo suelo tocar cuando hablamos del bautismo de infantes es que si nos fuera mandado, Cristo se habría bautizado de niño, pero eso no es lo que vemos en las escrituras. Lo que vemos en las escrituras es que Cristo se bautiza ya grande y Cristo da una profesión de fe, y esta profesión de fe es muestra de que ya había como ese deseo en él. Entonces, hay varios ejemplos de la profesión de fe con el bautismo, y aunque algunos plantean que el hecho de que diga que tal persona y su hogar fueron bautizados es suficiente para decir que el bautismo de niños está, digamos, mandado, no vemos ningún ejemplo explícito de un niño que haya sido bautizado. Por ende, yo considero que el bautismo de infantes no solo no lo enseña la Biblia, sino que es riesgoso porque ellos no rebautizan. Entonces, este bautismo de niños, con niños que todavía no tienen una conciencia completa del Evangelio, puede realmente tener consecuencias graves. Y se han visto casos en los que bautizan al niño y luego el niño se aparta de la iglesia total. Entonces, pues bueno, digo que es un tema sometido a discusión, pero yo veo que realmente la Biblia no nos da pie a creer el bautismo de infantes. Ok, Nico, muchas gracias. Sí, el bautismo de infantes es como esa cuestión litúrgica de la que no tenemos base bíblica, pero que es muy fuerte. Es muy fuerte porque yo he charlado con amigos míos que son teólogos, pero desde la otra vereda, no católicos exactamente, pero desde la otra vereda. Y ellos te dicen, pero los padres apostólicos aceptaban el bautismo de infantes. ¿Ya? Y dentro de lo que es la teología, los padres apostólicos van a ser referentes.
No es como decir, bueno, ¿y qué me importa lo que diga el padre apostólico? No, o sea, van a ser papeles fundamentales, personajes que tenían bastante autoridad dentro de lo que va a ser la iglesia. Pero ahí siempre, como dijo Nico, hay que poner a disposición el ejemplo de Jesucristo. Hay cuestiones en las que uno no va a tener mucho para apoyar alguna doctrina, pero ahí siempre tenemos que tomar el ejemplo de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo entonces no fue bautizado cuando era pequeño? ¿Por qué él esperó hasta ser tan grande para realizar el bautismo? ¿Ya? Ahí es cuando uno lo pone en jaque mate. Y bueno, ¿por qué no bautizaron a Jesucristo? Esa es como la vieja confiable, así me imagino al Bob Esponja así abriendo su cajita. El ejemplo de Jesucristo. Jorge, dime, cuéntanos. Sí, en el libro de Hechos 2:41 dice que los que habían creído fueron bautizados y se añadieron. Hay argumentos bíblicos, textos bíblicos, que nos hacen pensar que el bautismo es para creyentes. En ese sentido también tenemos, si el bautismo fuese un elemento soteriológico para la salvación, ¿por qué entonces Pablo dice en 1 Corintios que el Señor no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio? Pablo, cuando llegó a Corinto, él predicó el Evangelio. Dice, no me propuso otra cosa, sino predicar a este crucificado. En todo caso, si el bautismo fuese un elemento esencial para quitar el pecado original, entonces Pablo hubiera dicho allí, hubiera argumentado, para esto Cristo me envió a bautizar. Y él dice, Cristo no me envió a bautizar, me envió a predicar el Evangelio. No sé si esto ayude. Sí, Jorge, muchas gracias. Es cuando ponen el ritual por sobre la salvación. ¿Sí? En la Biblia encontramos bastantes ejemplos, Jorge. Incluso tenemos al ladrón. El ladrón tuvo un diálogo con Jesús y Jesús le dice que iba a estar con él en el paraíso. Y Jesús no le dice, espérate que me bajo, te bautizo y ahí entras conmigo al paraíso. No, no fue necesario. Incluso es uno de los puntos que se tiene en cuanto a lo que es el bautismo. No se necesitó el bautismo para ser salvo. Ahora, como les digo, hay cuestiones que son más liturgia que influencia frente a lo que va a ser la salvación. Lo triste es cuando ponemos la liturgia por sobre la doctrina, por sobre lo que sí es importante. Nico, dime. Nico, ¿estás? Nico. Bueno, ahí está Nico, a lo que puedas, Nico, enciendes tu micrófono. Entonces, hablábamos. Está esta cuestión del bautismo como una convicción, que es como debería ser, como en el caso de Jesús, una convicción de que el creyente quiere hacerlo, como bien decía Jorge, son creyentes los que toman la decisión. ¿Sí? No son personas inconversas que buscan el bautismo. Y es lo que hace la Iglesia Católica, por desgracia. No le importa si la gente es conversa o no es conversa, ellos llegan, bautizan, casan, hacen de todo, porque claro, detrás de todo esto va una cuestión económica, porque la Iglesia Católica cobra por los bautizos de niños, cobra por los casamientos, entonces es un negocio bien redondito, para converso e inconverso, ¿ya? El dinero no juega a favor de uno del otro, a la Iglesia le sirve como venga. Y es una de las cosas tristes de las que se ha hecho negocio dentro de la Iglesia. Nico, ahora sí dime. Sí, perdónenme la vida, que me ausento un momento. Bueno, sí, ese tema del bautismo de infantes es interesante tomarlo como estudio, ¿no? Como objeto de estudio siempre. Como digo, toda doctrina debe ser estudiada, debe ser analizada y debe tomarse en cuenta, ¿no? Antes de decir, no, esto no es y ya. Pero cuando vemos que los padres de la iglesia son, digamos, parte del argumento,
hay muchas cosas que los padres de la iglesia creían. Incluso si nos remitimos, por ejemplo, a Agustín, su método era alegórico y es algo que pues ya no utilizamos para interpretar las escrituras. Entonces no podemos decir que porque ellos creían cierta cosa en cierto momento, así debe ser en todo momento. Porque incluso podríamos remitirnos a Lutero y decir que entonces el pan y el vino son literalmente, y una serie de cosas que realmente pues nosotros no creemos. Y no hay que olvidar que los padres de la iglesia eran católicos. Entonces siempre hay que tener en cuenta como todos esos sesgos a la hora de analizar estos temas de doctrina, en los que la Biblia no ordena y no manda. Entonces nosotros tampoco deberíamos como llegar tan lejos. Menos cuando estos hermanos creen en el principio regulador, ¿no? Entonces es un poquito riesgoso. Muchas gracias, Nico. Ahora viene un puntito que va a ser el más conflictivo, yo lo sé. Yo veo la cara de Normita y yo sé que va a ser uno de los más conflictivos para todos. Sobre todo para Nico ahí, Nico ya se está preparando para la lucha. Y es gracia irresistible y predestinadora. Va a ser otro de los puntos, bueno, yo creo que uno de los más importantes de Agustín, y uno de los que más influyó hasta hoy en día en lo que va a ser todo lo que es la doctrina teológica. David, perdón, no te había visto la manita. Buenas. Bueno, más quería sobre el tema de los niños. Es claro que no hay una base bíblica que diga, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un par de textos donde cuando Cornelio y también cuando el carcelero de Filipos dice que y en sus casas son bautizados todos, ¿no? Se entiende que era una familia. No infiere que haya niños pequeños, pero no sé, podría haber la posibilidad, o sea, aunque ahí dice que creían, ¿no? No sé qué se puede hacer con esos textos, ¿no? Y la otra, lo del niño. Yo tengo una duda, no sé si los judíos no bautizaban ellos de niños, o sea, no bautizaban niños, pero supongo que lo del bautismo, o sea, Jesús cuando manda la gran comisión dice eso, ir y bautizarlo, o sea, es una ordenanza, un mandamiento ya que tiene que ver con el mandamiento, ¿no? Entonces, pues tenía yo eso es lo que quería decir y a ver si me pueden sacar de dudas. Gracias. Ok, David. Sí, es un mandato. Es interesante cómo la gran comisión parte por ir y hacer discípulos. ¿Sí? Eso va a ser un antes y un después, porque primero hay que hacer discípulos. Para discipular, sabemos que es una labor que no es de un día, 2 semanas, 3 semanas. El discipular es una labor que crea un proceso en el creyente, que es la enseñanza. Y luego, posterior, viene bautizándolos. ¿Sí? El problema, David, es que en ninguna parte de la que se habla de bautismo se habla de infantes. Por eso yo les decía, ¿es un ritual? Sí. Incluso reconocido por los padres apostólicos y la iglesia primitiva, sí. Pero en la Biblia, en los evangelios, no encontramos ejemplos de bautismos a infantes. Podríamos especular al decir que, por ejemplo, en la familia del carcelero se bautizó a un niño. Podríamos especular, ¿ya? Pero yo personalmente no me daría la libertad de especular sobre algo que es una doctrina para otra religión y que evidentemente no te lo muestra la Biblia.
ya, porque es medio complejo pasar el límite entre especulación y herejía, ya. Por lo menos base bíblica no tenemos. Histórica sí, como te explicaba, padres apostólicos estaban de acuerdo y la iglesia primitiva también. La rama protestante no bautiza infantes, algunas ramas reformadas sí, y la iglesia católica también, ¿ya? ¿Algo más para continuar con el tema de la gracia irresistible? ¿Alguna duda, algo? Ok, vamos a continuar entonces con nuestro puntito que nos habíamos quedado en... Esperen, déjenme buscar la llamita de fuego, ahí está. La gracia irresistible y predestinadora. ¿Ya? Me gustaría saber, ¿aquí alguien sabe lo que es, a lo que refiere esta afirmación de Agustín? ¿Algún conocimiento previo? Ahí Normita se ríe. Ya sacó su lista de versículos bíblicos para bombardearnos, ya está lista para la lucha. Nico, Gracia irresistible, ¿cuál? Perdóname. gracia irresistible y predestinadora. Ok. Bueno, cuando hablamos de la gracia irresistible, hablamos de un llamado al que el Señor en un momento preciso llama a los creyentes y los creyentes no se pueden resistir, sino que cuando el Señor llama por su gracia eficaz, los creyentes obedecen. ¿Cómo vemos nosotros esto en las Escrituras? Bueno, los discípulos siguieron a Jesús, ¿no? Los discípulos iban detrás de Jesús. Y cuando el Señor los llama, ellos van. Entonces creo que es supremamente claro. Y creo que aunque a todos nos predicaron antes de este llamado irresistible, esto solamente es la gracia de Dios permitiéndonos escuchar el mensaje antes de recibir esta gracia irresistible. Ok, Nico, muchas gracias. Jorge. Sí, y agregando a lo que dice Nico, al llamamiento eficaz, la gracia irresistible, diferenciándola de la gracia común, sería que es más una cuestión de monergismo, es la acción directa de Dios y no hay un sinergismo, es decir, participa Dios, participa el hombre, ¿no? Es un monergismo, es la capacidad que Dios mismo da para que el pecador reciba esa gracia, ¿no? Para que cree incluso. Muchas gracias, Jorge, por tu acotación. David. No, perdón, Moisés. Moisés, entonces. No, para agregar, no mucho, porque creo que dijeron casi todo. Para asistir, pues, ese llamado poderoso por parte de Dios, en la que cualquier hombre, sea el más pecador y depravado de todos los seres humanos, si Dios lo llama, utiliza su poder, este mismo puede incluso por gracia, llegar a ser salvo, llegar a santificar el nombre de Dios, llegar a alabar el nombre de Dios, por esta misma gracia que el poder de Dios lo concede a este ser humano, a este hombre, no importa qué tan pecador o qué tan depravado sea. Esta gracia no puede ser resistida por el ser humano, si es que Dios lo desea. Ok. Normita. Mi punto de vista en cuanto a la gracia irresistible, primeramente es el concepto maravilloso de la gracia, que varios de ustedes ya mencionaron varios tipos, ¿verdad? De gracia.
pero a la que se refiere aquí es ese tipo de gracia que Dios provee, así como lo acaba de decir ahorita Moisés, es algo que tiene que ver con Dios y el hombre, ¿no? Es algo que Dios provee para salvación, pero hay varias frases claves al respecto en la palabra de Dios, que no sé si han leído acerca de los que resistieron al Espíritu de Dios. Vemos el concepto de la gracia en diferentes puntos de la historia bíblica y vemos que hay personas que, no sé, el pueblo de Dios muchas veces que desobedeció al Señor y aún después les reclama. No sean como sus antepasados que resistieron al Espíritu de Dios. Y también menciona a que pueden ser engañados aún los que han de ser salvos. Así que definitivamente es un tema bastante complejo al momento de llamarla así, irresistible, porque en primer lugar sabemos que Dios en sus atributos de todopoderoso y en tus atributos de omnisciente, volvemos al molinismo, yo creo que yo ya veo todo por ese lente del molinismo, porque yo entiendo perfectamente todos los atributos de Dios que nunca debemos de dejar de tomarlos en cuenta a la hora de tomar estos temas, ¿no? Entonces el Señor ha creado un mundo en el que la mayor cantidad de personas se y entonces los que han de ser salvos por su gracia, han de ser salvos por su misericordia, y eso de predestinadora, la gracia predestinadora, es algo que a la raza humana nos beneficia demasiado. Entonces, no veo otra cosa en este término de gracia irresistible y predestinadora más que la mano extendida de Dios hacia una humanidad que se resiste, hacia una humanidad que desobedece, pero que al fin de cuentas es este motivo de su misericordia. El hermano Nico parece que tiene una pregunta también. Ahí está, muchas gracias. Yo quería comentar un poco al respecto de lo que dice la hermana. Y si bien sí vemos ejemplos de personas que resisten la gracia, como decía yo, a todos, y sé que a todos nos ha pasado, se nos predicó antes de que creyéramos. Pero eso no quiere decir que la gracia irresistible la podamos resistir, solamente quiere decir que el Señor en su misericordia nos permitió oír antes de que hiciera su llamado irresistible. Entonces siempre hay que hacer esa diferencia. Hay un ejemplo que me gusta mucho, aunque en la Biblia nos deja como un poco ahí. En la historia sabemos que este personaje creyó y que su familia realmente, o sea, que realmente su fe era viva. El ejemplo de Nicodemo. Nicodemo no fue pues el seguidor pues de la gracia irresistible que al momento, como los discípulos. No, o sea, fue como que, bueno, sí, Señor, yo creo en ti, pero ahí. Entonces, hasta donde yo lo comprendo, Nicodemo estuvo viendo por mucho tiempo a Jesús, por mucho tiempo. Y Nicodemo estaba como ahí. Pero se sabe por la historia que al final de su vida, él prácticamente muere como un cristiano, o sea, él muere como creyente. Entonces, realmente vemos que aunque no tuvo, digamos, la misma forma de ser llamado como los apóstoles, sí fue un creyente y sí llegó a la gracia irresistible. Lo que pasa es que siempre habrá un llamado antes de la gracia irresistible. Y todo esto es parte de nuestro proceso y nuestro camino en la vida espiritual. Entonces hay que mantener ahí y hay que creer en Cristo. No lo olvidemos. Muchas gracias, Nico. Entonces todos más o menos tienen una comprensión de lo que es la gracia irresistible y predestinadora, ¿sí? La clase anterior, que no quedó grabada,
Yo le había dado incluso pasajes bíblicos donde podemos encontrar simples ejemplos de esta postura que va a tener Agustín. Y si nos ponemos a pensar, el tratado doctrinal de Agustín va a ir todo hacia su postura filosófica. ¿Sí? Por esta misma cuestión de que el ser humano es caído, no tiene decisión, menos aún sobre lo que va a ser algo tan importante como la salvación misma. Y el punto final de Agustín va a ser el don de la perseverancia. ¿Ya? Lo que nos va a llevar a perseverar hasta el fin de la meta va a ser un don solo dado por Dios, ¿ya? Que es conocido como la perseverancia de los santos dentro de lo que va a ser la doctrina, que se creó más adelante. Ahí Moisés dice que lo va a pasar, así que genial. Ahí están los versículos que yo le había dado, eran algunos ejemplos buenos dentro de lo que es la Biblia, relacionado a lo que va a ser la gracia, y son textos de los que Agustín se va a tomar para hablar de esta cuestión. Este sería el último punto de Agustín y su confrontación con Pelagio, ¿ya? No se acomoden, que no es el fin de la clase. Por favor, Normita, te veo ahí como medio con apuro, no se acomoden. La clase va a continuar. Carlita nos dio permiso para tener media hora más de clase. Y como va a ser, bueno, esta debería ser la última clase, pero va a ser la penúltima, lo que vamos a hacer es adelantar un poco de lo que vamos a tratar. Ahí Nico ya se va, se zarpó y quiere una hora más. Y va a estar relacionado justamente vamos a seguir hablando de Agustín, solo que a otra contraparte, ¿ya? Porque luego Agustín va a tener otra persona con la que va a tener ciertas diferencias y va a ser Tomás de Aquino, ¿ya? En cuanto a su filosofía o percepción de ver las cosas. Les voy a compartir para que puedan ver y de una forma un poco más explicativa la postura. Lo que vamos a hablar ahora es fe y razón. ¿Ya? Fe y razón. Van a ser dos importantes cosas que van a cambiar la perspectiva, no solo de lo que va a ser el lado religioso de la historia, sino también el lado filosófico. Ya, gracias a esta cuestión de fe y razón, vamos a tener a un Isaac Newton experimentando la gravedad, y vamos a ver a un montón de científicos desde las escolásticas que van a surgir con esta cuestión de hasta qué punto la fe es más necesaria o la razón, qué va primero, qué debemos tener y todo eso, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahora. Les voy a compartir la pantalla para que puedan ver. No me roben la imagen, por favor. No faltan estos que le sacan screenshot a mis pobres imágenes. Ahí está, ahí está. Si pueden ver a alguien que me levante el dedito, por favor. Sí, se ve. Se ve, Perfecto. se ve claro. Muchas gracias. Ok, esto nos va a ayudar a explicar un poquito las posturas, ¿ya? Vamos a tener, por un lado, como le expliqué, Agustín de Hipona, y por otro lado, a Tomás de Aquino. Ambos filósofos, ambos teólogos, ¿ya? De diferentes órdenes monásticas. Eso ya es cosa muy católica como para estar aquí. Ok. Por un lado vamos a tener, ¿sí se ve acá mi flechita? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ok, mi flechita. Por acá vamos a tener a Agustín, que Agustín va a decir que la fe no es lo mismo que la razón. ¿Ya? Él va a decir que sí son ambas importantes, pero que no son lo mismo. ¿Ya? Podemos tener fe sin la necesidad de una razón, y podemos tener una razón
sin esa necesidad de la fe. Tomás de Aquino va a decir que son un complemento, por eso es que aquí los dos circulitos están entrelazados. Hay algunas frases que me llamaron la atención y me gustaría compartir con ustedes. La primera es, la fe ilumina la razón. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre quién de los dos dijo esto? San Agustín. Agustín. Agustín, pero qué bueno agustinianos tenemos en esta clase. Agustín va a decir que la fe va a iluminar la razón. O sea, para Agustín, ¿qué es más importante, la fe o la razón? La fe. La fe. La fe va a Porque ir por sobre la razón porque la fe es la que va a guiar la razón. ¿Sí? Para Agustín. Ahora, tenemos otra frase que ustedes también van a tener que jugar a quien le atina, es, existe razón en la fe y fe en la razón. ¿Quién lo dijo? ¿Quién cree usted que lo dijo? Tomás de Aquino. Sí, muy bien, Moisés. Ya van entendiendo más o menos cuál es la diferencia entre Agustín y Tomás en cuanto a lo que es la fe y la razón. Sí, Sí. claro. Muy evidente. Más o menos cuál es la postura de cada uno. Sí. Ok, eso está perfecto, porque esto va a ser muy importante. Aquí les hice más o menos un alineamiento sobre el cristianismo, la importancia de dominar la forma de pensamiento, que se los puse ahí, y que es este paradigma que se fue formando alrededor de la historia en cuanto al pensamiento. ¿Sí? Filosófico, histórico, doctrinal, en lo que todo era un todo. ¿Sí? No podíamos separar la filosofía de lo que era doctrinal, o de lo que era ritual, que es lo que sucede aún. Y eso nos llevaba a tener una cierta perspectiva de la fe. ¿Se acuerdan cuando nosotros tuvimos una clase que explicaba los mitos? ¿Y por qué los mitos eran importantes dentro de la historia y la filosofía? ¿Alguien se acuerda? Sí, sí, yo me acuerdo en las primeras clases que hablaban sobre los mitos para explicar una realidad, para explicar una visión del mundo, de las cosas. Se pueden explicar a través de mitos, a través de leyendas, en lo que era en la antigua Grecia, por ejemplo. Y de allí la filosofía salió para poder impartir esos mitos y leyendas, poder entender mejor, buscar la verdad en esos mitos, que era lo que no, que era lo que sí. Por ejemplo, si el agua era producto de los dioses o no. Los filósofos comenzaron a reflexionar sobre estas cosas, sobre estos mitos, sobre estas leyendas, sobre esta forma de interpretar el mundo, la vida y el cosmos para sacar sus propias conclusiones. Muy bien, Moisés. Justamente eso es lo que va a suceder con este dominio de forma de pensamiento, ¿ya? Se fue moldeando hasta que creamos una perspectiva de la fe. Ahora, la fe, a ver, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se está viendo. ¿Ok? ¿Alguien que nos explique esto? Bueno, etimológicamente la fe es, en el griego es pistis, ¿no? Es esa perseverancia en lo que uno cree. En ese sentido es algo anclado en el alma, ¿no? Evidentemente, fidelidad, pero es esa persistencia en lo que uno cree. Ok, muchas gracias, Jorge. Todos quedamos más o menos listos, ¿no? Con lo que era la fe. Sí. Perfecto. ¿Y qué es la razón? Esto para nosotros no es nuevo. Yo se lo he explicado de diferentes formas, en diferentes personajes y diferentes corrientes.
¿Qué es la razón? ¿Alguien que quiera explicarnos? Bueno, es la capacidad que tiene el ser humano para poder crear, formar, teorizar ideas, conocimientos, poder a través de ello expresarlo, poder comprender muchas cosas, pues la razón es la capacidad de la inteligencia que puede tener el ser humano y la capacidad de lo que el ser humano puede conocer y a través de lo que conoce puede transmitir, teorizar y formar ideas. Perfecto, Moisés. La fe y la razón tienen algo en común, ¿ya? Sobre todo desde la filosofía. La razón nos guía a algo. Desde la filosofía, la razón nos lleva a ese algo que es ese absoluto, la verdad. Y la fe también nos guía hacia algo. ¿Nuestra fe hacia qué está puesta? Hacia ese absoluto, que como hablábamos hace muy poquito, hablando de Juan, apunta hacia La Jesucristo, verdad, hacia la verdad. ¿Sí? Ambas cosas en conjunto van a apuntar hacia lo mismo. Ahora, nosotros conocemos el término razón desde lo que se habla desde la ciencia, ¿ya? Que es un poco equívoco que el decir que la razón está en contra de la fe, como también es equívoco decir que la fe está en contra de la ciencia, o que la ciencia está en contra de Dios. ¿Sí? Ahí a los que les gusta la apologética, está más profundizada en el tema de que en realidad la razón no te lleva a alejarte de Dios. En realidad es al revés. Desde la filosofía todo te lleva a acercarte a un Dios. Es muy interesante darnos cuenta de que las mentes filosóficas, los grandes pensadores, recién en el siglo XIX comenzaron con el tema del ateísmo. Bajo eso todos los filósofos eran teólogos, o eran filósofos que venían de ambiente eclesiástico. Recordemos que la escolástica es esta cuestión en que todas las universidades que se fundan son para el clérigo y son personas cristianas. De ahí es que salen muchas teorías que ahora es interesante ver que las toman como propias personas que asumen su creencia como atea, ¿ya? Pero la filosofía, cuando comienza con estas cuestiones de razón y fe, lo lleva hacia un camino, hacia un ser superior. ¿Alguien se acuerda cómo le llamaban a ese ser superior los griegos? el logos, El logos. Exacto. Justino fue ahí el que le puso el nombrecito. Ahí me gustó mucho lo que dice Jorge en el chat, la manera en que traemos conocimientos a los hechos. Hay una cuestión que pareciera que fuera antagonismo. La Biblia y la ciencia. ¿Por qué actualmente la gente cree que incluso una persona cristiana no puede estudiar filosofía? Yo recuerdo que la primera clase de filosofía que tuvimos incluso ahí una pequeña diferencia con un estudiante que entró y dijo que no necesitábamos filosofía porque nosotros ya teníamos la verdad. Entonces ya no teníamos nada más que buscar y él dio su argumento de que en realidad era una pérdida de tiempo.
Y lo que apuntábamos era que nosotros no podemos dar por hecho algunas cuestiones, por muy cristianos que seamos. Una cosa que la Iglesia ha dado por hecho, o el cristianismo, ha sido este tema de la razón y la fe. Porque decimos que la fe la separamos de la razón. Cuando nosotros tenemos que dejar de ser seres racionales, dejar de pensar o de razonar para poder aceptar alguna creencia o alguna doctrina, entonces cuando nosotros tenemos que estar en alerta. Yo siempre le digo a mis alumnos de la materia que sea en cuanto a lo que es la teología, si usted para ir a cierta iglesia, hablar con cierta líder o cualquier de estas cosas eclesiásticas, usted debe dejar su cerebro afuera, entonces hay que poner alerta. Porque algo de lo que Dios nos dio es el razonamiento. ¿Sí? Lo vimos en algunos capítulos del mundo de Sofía. ¿Alguien acá que quiera decir algo? Bueno, yo pienso lo mismo porque no creo que ser cristiano es cometer un suicidio intelectual, se podríamos decir de alguna manera. Porque la razón, o sea, solo tenemos la fe de que existe Dios, la fe de que es la verdad, la fe de muchas cosas. Sin embargo, la razón nos permite profundizar y fundamentar lo que estamos creyendo, porque al final de cuentas, el ser humano siempre tiene preguntas, siempre tiene dudas sobre ciertas cosas, y a través del razonamiento, a través de esa búsqueda de conocimiento de los hechos, podemos fundamentar lo que creemos por fe y poder transmitírselo a los demás, porque no podemos transmitir nuestra fe cristiana por ejemplo, a un inconverso que necesariamente, aunque sí necesita fe, también necesita razones para creer en estas cosas. Necesita fundamentos que incluso la fe cristiana tiene, pero no sabemos cómo poder transmitirla porque nunca lo razonamos, simplemente lo creímos ya. Y en base a eso, nada más creerlo ya, nos dan dudas internas de lo que creemos. Pero a través de razonamiento, a través de profundizar sobre las cosas que creemos, pensar sobre ello, podemos encontrar respuestas a nuestras dudas y fundamentar las cosas que creemos y que transmitimos a los demás. Ok, Moisés, muchas gracias. Sí podemos tomar esa fe como una convicción. ¿Sí? Y la razón la podemos tomar como fundamento de evidencia. Nosotros necesitamos evidencia como cristianos. Sí, claro. Pienso que sí. Creo que es una de las grandes diferencias con las demás religiones. Toda religión tiene un libro sagrado, toda religión tiene presupuestos y presuposiciones fundamentales. Pero la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones es nada más el hecho, para algunos hermanos, por ejemplo, que son presuposicionalistas, que basan su fe en la Biblia, pero no son capaces de explicar cómo es que la Biblia ha sido preservada, cuántos pergaminos hay, y cuán improbable es que la misma Biblia esté en este momento, ¿no? O sea, cómo es que la misma Biblia como documento histórico es evidencia, ¿no? Entonces, en cierto modo, el presuposicionalista al apoyarse en la Biblia está apoyándose en evidencia. Entonces, yo apuntaría realmente a que debe haber evidencia y eso marca una diferencia sustancial frente a las demás religiones. Porque nuestra concepción de la realidad va conforme a lo que existe. Tenemos fundamento histórico, porque la Biblia nos habla de gobernantes, la Biblia nos habla de hechos históricos, y todo eso está relacionado profundamente
con nuestro contexto y nuestra realidad. Hay muchas cuestiones científicas que han partido y que han surgido a partir de la Biblia. De hecho, hay un libro que habla sobre los datos científicos que han surgido a partir de científicos que se han puesto a leer su Biblia. Entonces es muy interesante porque aunque muchos dicen la Biblia no es un libro de ciencia, lo que es cierto es que la Biblia contiene ciencia. Entonces no nos olvidemos de que hay datos y nuestra fe es totalmente razonable. Es supremamente importante ver la evidencia y ver que eso no va en contra de nuestra fe. Muchas gracias. Nico, muchas gracias por tu intervención. Sí, yo creo que algo que nos diferencia es la evidencia. Y no es esta evidencia de demostrar que nuestra fe es absoluta y que somos la denominación o la religión con verdadera o real, sino es esta cuestión de que nosotros no somos esta clase de personas que se estigmatizó mucho durante toda la historia. Bueno, yo creo que estos 150 últimos años de historia se estigmatizó al cristiano como esa persona que no sabe nada, que está en contra de ir a la iglesia, perdón, a las universidades, que está en contra de el alfabetismo, por esta cuestión de que mientras usted más crea, más conozca, más estudie, se va a alejar de Dios. Sino, como dice Nicolás, esta cuestión de que mientras uno más aprende, y al tomar la Biblia como un libro que contiene mucha ciencia, tenemos un montón de científicos que han sido pilares para muchas de las cosas que tenemos hoy en día en cuanto a tecnología, bases físicas, astronómicas, químicas, que fueron cristianos, que se guiaron en base a la Biblia. El padre de la cartografía y oceanografía, se dio cuenta de estas cuestiones y de que el mar tenía diferentes corrientes a través de leer su Biblia. Entonces no es una cuestión de que el cristiano no puede ser racional. Sí debe ser racional el cristiano. Debemos exigir evidencia. Es más, algo que a mí me gusta mucho y que trato de frenarme en cierta forma, es cuando viene alguien con una creencia, ¿cómo decirlo para que no duela? Una creencia media extraña, media sin fundamento bíblico, pero también sin fundamento histórico. Debemos exigir fundamentos, debemos exigir evidencia. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que la persona que nos está enseñando o nos está predicando está diciendo algo que es real o no? En base al razonamiento. Pero ¿cómo nos damos cuenta si en realidad no estamos profundizando? Si usted le predica a un montón de personas algo, y las personas no tienen costumbre de leer su Biblia, usted puede ser el mejor predicador del mundo. Porque en medios de ciego, el tuerto es rey. Pero es un paradigma que debemos romper. ¿Ya? Necesitamos que las personas se den cuenta de lo importante que es la razón. A mí me encantan estas instituciones, como decía Nico, Fe Razonable, intelectuales teístas, que te ofrecen material de forma gratuita, que te ofrecen conferencias y ayuda, acá te ofrecen incluso libros para poder profundizar en el conocimiento, para poder estar parado sobre una brecha donde uno pueda tomar las decisiones en base a evidencia. Y eso es súper importante. Ahí David dice alguno de los grupos, el otro día me tocó un joven en un grupo que no tenía pie ni cabeza para lo que decía, y justamente esta cuestión del razonamiento.
el decir algo que uno no sabe a veces por ignorancia, quizás por soberbia, pero eso no es filosofía. La filosofía es esa búsqueda que te apasiona y que te enriquece el alma, y el decir, estoy buscando la verdad. Quizás nosotros ya no busquemos la verdad porque nosotros ya somos creyentes, pero el buscar el conocimiento de algún tema en específico, eso deberíamos hacer. Y como les dije en la primera clase, 2 cosas importantes antes de terminar esta clase son: es bueno ser escéptico. Mientras no nos presenten evidencia, el escepticismo va a ser el camino más correcto. Mientras no nos presentan evidencia, fundamento, ya sea bíblico, científico, de lo que sea, el escepticismo es bueno. El escepticismo no necesariamente va de la mano con el ateísmo. Ojo con eso. Y lo otro que nunca debemos perder, que eso las dije en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clase, el asombro. No nos dejemos llenar la vida de rutinas y no perdamos el asombro. En cada pequeña cosita no perdamos el asombro, porque eso es fundamental en la filosofía. Si perdemos el asombro, entonces la filosofía no sirve mucho. La teología no sirve mucho si perdemos el asombro. Si perdemos ¿cómo decirlo? Esa pasión por lo que estamos haciendo, entonces ya no tiene gracia. Si están leyendo la Biblia como un libro de historia, ya perdió un poco la gracia. ¿Ya? Volvamos a asombrarnos por cosas pequeñitas. El ver una flor y pensar en que Dios creó eso para tu gusto. ¿Ya? Esas 2 cositas les dejo antes de terminar la clase. No perdamos el asombro, seamos escépticos si no nos demuestran algo con evidencia. La próxima clase vamos a seguir con razonamiento y vamos a entrar y finalizar con Descartes. ¿Ya? Los dejo con los hermanos intelectuales teístas, que ellos tienen algo con los libros. Gracias por participar en la clase de hoy. Cualquier cosa al chat grupal. Nos vemos la próxima clase.